Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en nuestra siguiente clase de teología sistemática. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de continuar nuestro tiempo, de continuar nuestras conversaciones acerca de cómo todas nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas, la teología que está en la Biblia, cómo necesitamos ser intencionales en entender en que todo funciona como en un sistema. Por eso esta clase se llama teología sistemática. Damos gracias a Dios por todo esto. En las últimas 2 semanas hemos estado caminando por una lista, y si pudieran sacar todos ahí, por favor, su lista, por una lista de, no quiero llamarle procesos, pero sí casi podríamos darles ese nombre, por una lista de palabras que tienen que ver con la obra de Dios en nuestra vida, y nos hemos enfocado en qué significan estas palabras para nosotros, quién está, función de quién, vamos a ponerlo de esa manera, la función de quién son estas palabras. ¿Ustedes recuerdan? Si alguien me las puede decir por ahí, por favor. Llevábamos 6 hasta este momento. Si alguien me puede dar las 6 palabras. Salvación, Salvación, perdón, justificación, justificación, importante, ajá. santificación, glorificación y purificación. Momento, glorificación no estaba. Regeneración. No estaba ahí. Regeneración, perdón. Regeneración. ¿Y la última? Purificación. No. ¿Cuál es la última? La última, la que no hemos hablado, perdón. Esa era Glorificación. glorificación. Muy bien, muy bien. Vamos a estar hablando un poco de esa palabra el día de hoy, de lo que es glorificación. ¿Qué pensamos que es glorificación? ¿Qué entendemos al oír la palabra glorificación? Cualquiera que pueda abrir su micrófono y darnos en 25 palabras o menos, ¿qué entendemos por glorificación? ¿Alguien que quiera? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, mi hermana Claudia. Dios le bendiga. Me alegra primero verle y qué rico que estén en vacaciones. Bien merecido lo tienen. Bueno, ¿Podría decir usted que glorificar es como exaltar, como alabar, como darle un lugar demasiado especial a alguien? muy bien, muy bien. Darle un lugar demasiado especial a alguien. Ahora, recordemos, por favor, y perdón que no fui tan claro, lo que quiero saber es glorificación dentro del proceso de la jornada de un cristiano en su relación con Dios. Pastor Lázaro. Bueno, glorificación es la etapa final en el proceso de redención en la cual Cristo resucita el cuerpo de todos los creyentes. Ok. La etapa final en el proceso. ¿En el proceso de qué dijiste, pastor? Dijiste una En palabra el proceso de la redención en la cual Cristo resucita el cuerpo de todos los creyentes muertos. Ok. En la que resucita, Dios resucita, el Espíritu resucita el cuerpo de los creyentes muertos. Pregunta, entonces, cuando sea el arrebatamiento, voy a usar esa palabra, el arrebatamiento, cuando sea el arrebatamiento, nosotros, si ocurriera este día, si ocurriera el día de hoy, el arrebatamiento, ¿seríamos glorificados o solo los que han dormido en Cristo van a ser glorificados? Creo que todo. Dice que todos, el pastor. ¿Qué dicen los demás? Si Jesús, si fuera el arrebatamiento en este momento, el arrebatamiento. Y Yo pienso, pastor, los que han muerto en Cristo y viven de acuerdo a la santidad, de acuerdo a si viven bien, de fiel delante de Dios, por decir así. Ok. Así, Okay. Muy bien. así es. Estamos preparados y los que han muerto en Cristo. Nosotros los que estamos aquí, los que han muerto en Cristo. Ok. ¿Quién aquí estuvo en la clase de Nuevo Testamento? De Nuevo Testamento. Levante su mano ahí si estuvo en la clase de Nuevo Testamento. La clase que yo di, de Nuevo Testamento. Muy bien, muy bien. ¿Qué capítulo, qué libro del Nuevo Testamento tiene el capítulo más largo acerca de la segunda venida? ¿Quién recuerda eso? ¿Cuál es el libro? Solo quiero el libro del Nuevo Testamento que tiene el capítulo más largo
de la segunda venida. Bueno, queda eso de tarea, revisen sus notas del Nuevo Testamento y hablemos de eso. Pero a lo que quiero enfocarme el día de hoy es en lo que es la glorificación, la glorificación, la glorificación. Hablábamos la semana pasada y nos separamos en grupos para decidir quién es el que hace cada uno de esos ingredientes. Vamos a hablar así. El maestro Giovanni nos dio esa luz. Qué bonita manera de presentarlo, de esos ingredientes que estaban dentro del caminar, dentro del proceso de la redención. Si ustedes recuerdan, nos separamos en grupos y dijeron, oh, la salvación es la obra de el Hijo, la santificación y cómo en algunos colaboran el uno con el otro y también cuál es nuestra parte. Ahora, la glorificación, la glorificación. Quiero hacer una pregunta. ¿La glorificación es parte del proceso o es el resultado de los otros 6 de los que hemos estado hablando? ¿Qué pensamos? Es el resultado. Es el Resultado, pastor. Creo que es el resultado. el resultado. El resultado. Desde mi punto de vista también es el resultado, considerando que la glorificación, uno de los conceptos muy interesantes que personalmente manejo es la glorificación, la eliminación final que Dios hace del pecado sobre la vida del creyente. La eliminación final, ¿qué qué? Que Dios hace del pecado sobre la vida del creyente. Del pecado sobre la vida del creyente. Entonces, voy a tirar un poquito más allá, voy a tirar un poquito más. Entonces, y hablé de esto la semana pasada y con esto estábamos terminando la clase. Quiere decir que somos salvos y estamos siendo salvos. Ya salió ahí un montón de cosas ahí. ¿Somos salvos y estamos siendo salvos o ya nuestra salvación fue un evento en nuestra vida y ahora estamos viviendo otros eventos u otros procesos o aún estamos siendo salvos? ¿Qué pensamos de eso? El micrófono está abierto. Pastor, buenas noches. Yo pienso que estamos viviendo un proceso. Hermana María, ajá. Leche. Díganos, hermana María, continúe. Sí, yo creo que estamos viviendo un proceso, estamos siendo procesados para alcanzar la glorificación. Ok. Entonces me está diciendo que fuimos salvos y estamos siendo salvos. Estamos siendo procesados, hemos entrado a un proceso de purificación para alcanzar la salvación. Ok, momento. De purificación para alcanzar la salvación, quiere decir que no somos salvos. ¿Hasta cuándo en realidad somos salvos entonces? Hasta cuando lleguemos al nivel del varón o la mujer perfecta que Dios necesita de nosotros. Entonces, si yo acepto a Jesús en mi corazón, ¿todavía no soy salvo? Yo lo acepto, obviamente sí, pero tengo que vivir un proceso, es un proceso de purificación, porque nosotros llegamos a los pies de Jesús en una condición tremenda del mundo y venimos a ser formados. Entonces, ¿cuándo es que ya soy salvo, mi hermana? ¿En qué momento puedo decir yo ya soy salvo? Cuando llegue al nivel del varón o la mujer perfecta que Dios necesita de mí, ya puedo estar en el Espíritu, ser controlada por el Espíritu, guiada por Él en todo. Ok. Quiero abrir, ¿cuánto tiempo se tarda eso? Depende de nosotros y de lo que estamos haciendo. Ok. ¿Qué pensamos los demás de eso? ¿Qué pensamos? ¿Depende de nosotros la salvación o no? No, depende de Dios. No. Automáticamente que acepto a Cristo, yo soy salvo. Exacto. Ok, tenemos que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino No es depende por obras. de lo que Él hizo. Es por fe, no por obras, para que no nos gloriemos. Sí, no es por obras. Es en el momento que nosotros creemos y lo aceptamos, somos salvos. Que Dios sigue un proceso de santificación es otra cosa. Yo creo que nuestra hermana María se está refiriendo a lo que es la santificación, no la salvación. Sí. Lo que ella describe está correcto, la descripción que nos está dando está correcta. Creo que la terminología es en donde estamos teniendo un poquito de discrepancia. El carcelero, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban amarrados? ¿Cuál fue su pregunta?
¿Cuál fue la pregunta que él hizo cuando vino el terremoto? ¿Sí recordamos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Preguntó. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Aceptar a Jesús en su corazón. Sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Será salvo. Cree en el Creer, Señor Jesucristo. creer. ¿Y serás qué? Salvo. El ladrón en la cruz. ¿Cuánto tiempo? Ese pastor, quiero hablar sobre eso, por favor. Dale mi hermano José Antonio, dale mi hermano. Pastor, estamos escuchando. ahí los dos delincuentes, ¿cómo es la palabra que usan allí? No dicen ladrón, dicen, Dios mío. Bueno, los dos, y reprendió al otro, le dijo que por qué ni siquiera estando allí colgado en la cruz, se estaba metiendo. Le dice al Señor que no se olvide de él cuando esté en su reino. Y Jesús le dice, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Muy bien. O sea, no tuvo un proceso como tal, pero fue salvo por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor vio su corazón que estaba arrepentido, lo perdonó y lo salvó. Muy bien. Cuestión de segundos, de minutos. No duró 15 años ni 20 años. Exacto. Pastor. Entonces, ¿será que pasó el hombre que se arrepintió en la cruz? Vamos a referirnos a él así, porque sí fue un hombre que se arrepintió. ¿Pasó él por todos esos 6 de los que hemos estado hablando? ¿Pasó él por el perdón, por la salvación, por la purificación, por la santificación? ¿Pasó él por todo eso, sí o no? No, ¿Por qué no? porque él era un ladrón y él conoce a Jesús estando en la cruz. Y él en ese momento, él mira que también, él dice de que por qué iban a ponerlo a él en medio de ellos si él no había hecho nada. Nosotros robamos, pero él no ha hecho nada. O sea, él acepta que él es Dios, que él es Jesús, que es un hombre santo. Okay. Ahí él lo está conociendo. Mi hermana, sabemos lo que pasó. Mi pregunta es, ¿fue santificado él, sí o no? Sí, como dice la palabra, tiempo y ocasión. Momentáneo. Entonces, sí Tenemos pasó por el todo proceso. momentáneo, Entonces, pero sí pasó por eso en un momento. Fue de Pasó inmediato por- porque él aceptó a Jesús. Okay. Mire lo que Intensivo del bien. Pastor Joel, dice en el capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador es salvo. Eso es lo que me dice la palabra. Esa no es la pregunta. Sí estamos de acuerdo, pero la pregunta es, las 6 cosas que mencionamos, salvación, perdón, justificación. Arrepentimiento. No, esa no. Escuchen bien, las 6 palabras que hemos estado mencionando. Saque su lista y vamos a... Sí. Porque quiero que hablemos hoy de glorificación, pero no podemos hablar de glorificación hasta que no estemos claros en esas 6 palabras. Están poniendo algunos ahí algunas citas bíblicas. Excelente, gracias, porque en el chat están poniendo algunas citas bíblicas. Muy, muy buenas. Entonces, fue perdonado... Solo muevan su cabeza si sí o si no. Fue perdonado el hombre en la cruz. ¿Okay? ¿Fue justificado sí o no? ¿Okay? ¿Okay? ¿Fue santificado sí o no? ¿Okay? ¿Fue regenerado sí o no? Ahí va la otra. ¿Fue glorificado sí o no? Sí. Okay. Porque se fue. Ahí está entonces. Ahí está. Entonces, ¿cuánto tiempo se pasa? Segundo. Y el proceso fue Exacto. inmediato, no había tiempo como más nada. Gracias, ahí quería llegar. Y mire, yo sé que todos estamos de acuerdo, solo que estas pláticas ya no las tenemos. Ya no las tenemos dentro de la iglesia. ¿Sabe qué ha pasado? Le ponemos una lista a toda la gente de las cosas que tienen que hacer y nos ponemos una lista a nosotros mismos de todo lo que tenemos que hacer y
y dejamos a un lado el poder perdonador, santificador, regenerador, y se nos olvida que Jesús lo puede hacer de inmediato o se puede tardar más tiempo. Se puede tardar más tiempo. Ahora, alguien aquí dijo, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Claro que tenemos que poner de nuestra parte. Claro que tenemos que poner de nuestra parte. Mi hermana Cristi, háblanos, hermana Cristi, y luego nos vamos a separar en grupos para algo muy importante. Dinos, mi hermana. Pastor, bueno, voy llegando un poquito tarde, estaba trabajando. Pero una pregunta, una duda que tengo ahora que estamos hablando de la salvación, no sé si ya hicieron la pregunta. Estoy leyendo aquí Hebreos 2, y dice, advertencia para no desviarse del camino. ¿Se puede perder la salvación? Porque dice el versículo 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Esa es mi pregunta, tengo una duda allí. Levante su mano, solo levante su mano si usted tiene la misma pregunta o se ha hecho la misma pregunta. ¿Se pierde la salvación, sí o no? Levante su mano si alguna vez se ha hecho esa pregunta. En algún momento, en algún momento. ¿Quién se ha enfrentado a una persona que piensa diferente a usted de esa pregunta? ¿Sí o no? Yo creo que todos empezamos de algo y siempre nos andamos enfrentando a alguien que tiene una respuesta diferente y bueno, hoy no estamos hablando de la teología de la salvación, mi hermana Cristi. Sí vamos a responder eso si me permites, de verdad, porque quiero entrar en cristología. Quiero entrar en cristología porque necesitamos entender al Hijo, necesitamos entender al Hijo, entender la obra del Hijo, entonces ya podemos entrar a lo que es salvación, porque salvación es la obra del Hijo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué les parece si ponemos esa sobre la mesa, ahí en un rollo, le ponemos un sello y vamos a pedirle a Dios que nos diga a alguien que es digno de abrir ese sello? para que podamos hablar de eso. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cuando hablemos de la doctrina de la salvación, porque tenemos que responder esa pregunta de una manera bíblica. Ok, vamos a tenernos aquí un momento, vamos a tenernos en todo eso. Qué bueno, muy bueno todo esto. Buenas conversaciones, buenas preguntas. Yo sé que hay inquietudes todavía, pero necesitamos entrar en el tema de Cristo. Lucas, vamos todos al libro de Lucas. Okay, Lucas capítulo 2, versos 40 y versos 52. Lucas capítulo 2, verso 40 y 52. Sé que algunos tienen la mano ahí levantadita. Si me permiten, ahorita quiero que entremos en materia y luego seguimos esa conversación, porque cada vez que esa conversación que acabo de iniciar se trae a la mesa, levanta preguntas que hemos tenido por mucho tiempo y que simplemente nos hemos esperado a contestarlas, ¿verdad? O se han quedado en blanco y no estamos y está bien, eso es bueno saberlo porque alguien nos va a preguntar de eso. Amén. Alguien léame, por favor, Lucas 2:52. Alguien léame Lucas 2:52, la versión que sea. Amén, amén. Vamos bien. Le leo la versión Reina Valera. Excelente. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Okay. 42 también. Solo el 40 nada más. Otra vez, mi hermano, otra vez. Léelo otra vez. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ah, muy bien, muy bien. Ahora el 52. Ok, 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ok. Hay similitud en estas dos. Claro, hay un poco de similitud en estos dos versos. Y esto es lo que quiero. Vamos a separarnos en grupo y rápido. Quiero que me hagan una lista. Vamos a separarnos en grupo, que me hagan una lista, oigan bien, de las cosas en las que estos dos versículos nos describen en que Jesús crecía y me las conecten, oiga bien,
con un aspecto de la vida. Por ejemplo, en el versículo 52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Estatura es el aspecto físico. ¿Estamos de acuerdo? Estatura es el aspecto físico. Entonces, hay otras cosas ahí en estas listas. Vamos a detener la grabación por un momento en lo que reviso las cosas que han puesto en el chat. Estoy muy interesado en ver las cosas que han puesto en el chat. En lo que reviso esto, vamos a detener la grabación y se van a separar en grupos, van a leer estos dos versos, van a hacerme una lista de las cosas en las que dice que Jesús crecía y me dan el aspecto. Di el ejemplo, estatura, eso tiene que ver con el aspecto físico. Sabiduría tiene que ver con, ya usted ya lo va a ir separando. Vamos a detener la clase la grabación por un momento. Muy bien, estamos de regreso. Estamos de regreso. ¿Qué aspectos encontramos de la vida de Jesús? Díganme lo que dice la Biblia y a qué aspecto lo hemos podido conectar. ¿Sí les dio tiempo? Buena. A ver. Aquí comparando, ¿no? Dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. A ver. Y en la Biblia de las Américas dice, crecía y se fortalecía. Bueno, se llenaba de sabiduría. La sabiduría representa que él estaba creciendo en su llamado, en su propósito. Ok. Si me salgo de ahí un poquito más adelante, cuando él se pierde, que lo llega a buscar, dice, he aquí tu padre y tus hermanos te están buscando con angustia. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, ya él iba teniendo más comprensión de lo que él realmente vino a hacer. Iba creciendo, estaba capacitado y enseñando a lo que ya él venía preparado, pues ya tenía ese conocimiento. Ok. Eso quiere decir que crecía en su área mental. En su área mental. Ok. Eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, cuando dice en el versículo 40, concentrémonos en el versículo 40, cuando dice, y el niño crecía, ¿qué es el aspecto crecía? ¿Área qué? Crecimiento. Estatura. Crecimiento orgánico. Físico. Físico. Sí, es el área física. El área física. Físico. Entonces el niño crecía y se fortalecía. Fortalecía. ¿Qué área es esa? ¿Física, emocional? ¿Qué área es esa? Física. Ok, quiero que vayamos viendo a Jesús, porque acuérdense, esta es una clase de Cristología, no es una clase, perdón, esto ya es en introducción a Cristología. Estamos viendo la persona de Cristo. Entonces decía, y se llenaba de sabiduría. ¿Qué es eso? Espiritual. Sabiduría es espiritual. ¿La sabiduría es espiritual o es mental? Yo lo considero espiritual. ¿Por qué lo considero espiritual? Porque sabiduría e inteligencia son dos cosas muy diferentes. Sí. Que tú tengas inteligencia es algo orgánico que es de tu propio cuerpo. Tú la adquieres a través de los procesos que el niño va desarrollando en las diferentes áreas de desarrollo. Pero sabiduría solamente la da Dios. La da Dios, así es. Entonces, para mí, eso es espiritual. Y la gracia de Dios, dice, era sobre él. Ok, todavía no vamos por ahí, todavía no. Bueno, despacito, despacito. Pastor, sabiduría no es el poner en práctica el conocimiento que se adquiere. Ok. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Yo puedo aprender algo, pero si no lo pongo en práctica, no estoy aplicando la sabiduría del conocimiento de lo que aprendí. A ver si entiendo, pastor. La inteligencia es la teoría, la sabiduría es la habilidad de poner en práctica lo aprendido, ¿correcto? Ajá, sí. Ok, es lo que estoy oyendo que me estás diciendo. Ok, muy bien. A ver, voy a tirar una tangente aquí, solo un poquito, hablando del Espíritu Santo. Dentro de los dones del Espíritu Santo existe el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia, ¿correcto? Ok, ¿se dan cuenta cómo Jesús estaba creciendo en esos dos? Ajá, ok. Recuérdense, regrésenmelo a Cristo todo, regrésenmelo a Cristo. No quiero que nos salgamos y digamos, oh, pues esto es... No, regrésenlo a Cristo. Muy bien, vamos muy bien. Luego dice, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué área es eso? Eso es espiritual. Ok. Eso es espiritual. Muy bien. Espiritual en cuanto a relación con Dios.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, dése cuenta, es espiritual, pero tiene que ver con relación. ¿Cuál es la ciencia que estudia las relaciones humanas? Sociología. 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 Exacto, sociología. Con eso en mente, vámonos al siguiente versículo. Vamos al siguiente versículo. Pastor, Dígame, yo mi solo hermana que, Mari. bueno, de la 52, ese versículo le estaba leyendo la traducción lenguaje actual y dice ahí que estaba creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos y lo querían mucho. Otra vez eso, mi hermana. ¿Qué dice? Dice, mientras tanto Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. ¿Qué área es esa? ¿El área qué de la vida de Jesús? El área personal también tiene que ver ahí. Correcto. El área personal, ¿qué más? Social, ¿no? Social, exacto. Porque dice que la gente lo quería mucho. Muy bien. Pero también una relación con Dios. Eso. Su área relacional con Dios hacia arriba y su vida Sí, ya no es- social. Y su vida social. Ahí, A ver. en la nueva traducción viviente hace una diferencia en cuanto a, bueno, siento yo que hay una diferencia en cuanto al favor de Dios que estaba sobre él y luego dice en el favor de Dios. Pastor Joel. En el favor de Dios. Muy bien. A ver. Estoy con una versión de John MacArthur y dice que crecía intelectualmente, espiritualmente y socialmente. Gracias. Ahí estamos. A ver, otra vez, léenos esa, pastor. Qué bonito. Dice, es que es un comentario, pero dice que como humano, Jesús hablando como humano, el comentario dice que su ámbito intelectual crecía intelectualmente, físicamente y espiritualmente y socialmente. 4 aspectos. Sí, en 4 aspectos. En el crecimiento de la vida de Jesús. Sí. 4 aspectos en el crecimiento de la vida de Jesús. Quiero que mantengan eso en su mente ahí porque vamos a tener una plática la próxima semana. Y óigame bien de qué se va a tratar la plática la próxima semana. Vamos a tomar esos 4 aspectos, el aspecto intelectual, y apunte por favor el aspecto intelectual, el aspecto espiritual, ¿ok? ¿Cuál es el otro? El aspecto físico y el aspecto social. ¿Ok? Vamos a agarrar esos 4 y vaya preparándose para la próxima semana. Y oiga bien, ¿cómo quiero que tengamos nuestra conversación la próxima semana? Vamos a separarnos en grupos y vamos a ver cómo es una persona cuando uno de esos está débil. ¿Ok? Digamos, hay una persona que tiene su aspecto espiritual muy fuerte, su aspecto físico muy fuerte, su aspecto intelectual muy fuerte, pero socialmente está débil. ¿Cómo se ve esa persona? O el otro, hay alguien que es bien social, que es muy espiritual, que está muy inteligente, pero el aspecto físico está débil. ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Por qué estoy diciendo esto, amados? Porque si Jesús se desarrollaba en esos 4, al ver la cristología, no solo podemos ponerlo y decir, oh, él era aquí y él era, sí era superior, ¿verdad? Pero si él se enfocaba en su crecimiento en todas esas áreas, como imitadores de Cristo, tenemos que tomar la cristología y tener un enfoque también en nuestro crecimiento en todas esas áreas. Y qué interesante que dice el aspecto social también. El aspecto social de Jesús es muy importante para nosotros tener también ese favor de Dios y ese favor de la gente. Una persona que ha crecido en ese aspecto puede evangelizar más fácil que uno que tiene toda la teología, que uno que tiene todo el conocimiento y aunque tal vez está cuidando de su cuerpo y está fuerte y todo eso, pero si su aspecto social no está bien, no va a poder alcanzar a otros. De la misma manera, alguien que tiene todo el conocimiento,
alguien que bueno, los otros tres, pero su aspecto físico está débil, no va a poder salir y presentarse delante de los demás. Entonces, escriba esos 4 y la próxima semana vamos a tener una conversación acerca de ello. Ahora, en lo que es Cristología, quiero que regresemos a un libro muy lindo y es el libro de Colosenses. Que regresemos al libro de Colosenses y quiero hablar un poco acerca de ese libro, porque ese libro tiene un enfoque muy lindo en lo que es la persona de Cristo. ¿Qué es lo que ocurrió en Colosenses? En Colosenses se habían empezado a desarrollar unas herejías. Pablo viene y les dice, oigan, ¿qué están metiendo aquí? Tienen algunas cosas que hacen, pero ya las han convertido en herejías entre ustedes. Y les da una solución. Les da una solución y les da la solución que es Cristo. Viene y les dice, miren, la solución es Cristo a todo eso. Es más, esta semana también como tarea lea el libro de Colosenses, porque es quizás la epístola más cristológica de todas las de Pablo. Quiero que veamos lo que somos en Cristo de acuerdo a las epístolas. Y voy a compartir mi pantalla. Primero vamos a leer, y si tiene su Biblia ahí en el libro de Colosenses, ábrala conmigo, por favor, en el capítulo 1. Y vamos a leer, voy a leerles algo, voy a usar la versión Reina Valera. Y luego vamos a caminar por algunas de las epístolas para que vean qué somos nosotros en Cristo, quiénes somos nosotros en Cristo. Porque esta es una clase de teología sistemática y tenemos que ver cristología relacionada con nosotros también. Muy bien, si me permite voy a compartir mi pantalla en este momento. Amén, permítame, estoy aquí por compartir mi pantalla, aquí estamos. Muy bien. ¿Sí estamos bien? Sí. Amén, amén, amén. Entonces, esto es lo que les estaba diciendo. En Colosas había surgido una herejía, una mezcla de las ceremonias judaicas con religiones griegas, con religiones orientales. Viene Pablo y dice, estamos teniendo un problema. Se necesitaba una afirmación de la doctrina del supremo señorío de Cristo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Y por qué cristología es muy importante? ¿Y por qué es importante tener esto en mente en nuestras iglesias, en nuestros corazones, en nuestro estudio bíblico, en nuestras clases, en nuestro evangelismo? Y digo eso porque a veces nuestra manera de evangelizar a otros, el enfoque, el centro es el pecado y no la obra de Cristo. Queremos en algún momento darle énfasis a la obra de Cristo, le queremos dar énfasis al pecado y no a la obra de Cristo en el pecado. Y hablamos del pecado y hablamos de la maldad y hablamos de esto y esto y luego metemos a Cristo ahí ya de último un poquito. Tenemos que tener cuidado de eso. Necesita haber una afirmación de la doctrina del supremo, del supremo señorío de Cristo. Fíjese. Y le dije, es Colosenses quizá la más grandiosa de las epístolas cristólogas que hay. Ahora, quiero que vea esta frase que puse aquí al final. Es importante que entendamos el lugar que ocupa Cristo el lugar que ocupa Cristo, esta es la frase, en cualquier enseñanza religiosa determina su verdad o falsedad. Esto es muy importante, amados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando damos una enseñanza de lo que sea, el lugar que Cristo ocupa en esa enseñanza va a determinar si es una verdad o es una enseñanza falsa. ¿Por qué? Ahí le va. Porque a veces nos reunimos para tener, y digo esto con mucho respeto y con mucho amor, pero también trayendo corrección a nuestros corazones. A veces nos reunimos para tener un estudio bíblico y estudiamos algunos temas que son interesantes,
Pero el lugar que Cristo ocupa en nuestro estudio bíblico a veces solo es la excusa por la cual nos juntamos. Decimos, nos vamos a juntar en el nombre de Jesús, pero de ahí usamos ese tiempo no para glorificar a Cristo en nuestras enseñanzas, no para glorificar a Cristo en nuestras pláticas, aunque estamos teniendo pláticas que son interesantes y algunas veces pláticas que son relevantes, pero el lugar que Cristo ocupa en esa enseñanza que estamos dando o en ese tema o en esa predicación va a determinar la verdad o la falsedad. Si Cristo no es el centro, estamos teniendo problemas, nos estamos desviando un poquito. Fíjese, puse aquí esto y quiero que deje de escribir por un momento, quiero que deje por un ratito y se concentre en leer conmigo ahí en voz baja, o si tiene cerrado su micrófono, léalo conmigo en voz alta, lo que voy a leer ahorita. ¿Ok? Porque esto es lo que los colosenses necesitaban y esto es lo que nosotros necesitamos recordarnos muy, muy seguido, día a día, momento a momento, en nuestra vida diaria. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué lindo eso! Sigamos. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, fíjese, en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Qué maravilloso pasaje acerca de Cristo. Si tiene tiempo esta semana, lea estos 4 versículos en otras versiones. Es tan precioso en la Nueva Traducción Viviente, en la Biblia de las Américas, en la Nueva Versión Internacional. Este pasaje es tan bello, tan bello. Pero bueno, continuemos. Mire, puse esta foto aquí. Me encontré esta foto hace un par de años. Muy pocas veces encuentro fotos de Jesús sonriendo de esta manera. Bueno, esta no es una foto, es una pintura. Una pintura, pero quiero que la observe por un momento y se imagine a un Jesús caminando entre los hombres, riéndose así de algo que alguien le dijo. No es una risa burlona, sino un momento de gozo, un momento de alegría, un momento en el que Jesús tal vez vio a niños jugar o alguien le entendió una parábola que él había dicho o se rió porque estaban tratando de pescar o yo no sé, cualquier otra cosa, cualquier momento en la vida de Jesús. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora sí, vamos a apuntar en Cristo. En Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo y qué ha ocurrido en nosotros en Cristo? Hablábamos al principio de la clase de la salvación, del perdón, de la regeneración, de la santificación, todos esos ingredientes de ese proceso. Pero quiero que vea, y si en algún momento, y esto también es una herramienta para todos los que predicamos y enseñamos, quiero que disfrute esto y si quiere predicar de algún tema en la Biblia, cuando tiene que ver con Cristo, esto te va a ayudar mucho, mi hermano. Número 1, en Romanos somos justificados. Cuando se trata de Cristo, yo sé que Romanos tiene algunos algunos versos acerca del pecado, tiene algunas enseñanzas acerca de la renovación, tiene varias, pero en Cristo, cuando tiene que ver con en Cristo, en Romanos somos justificados. En 1 Corintios somos enriquecidos. En 2 Corintios somos consolados. 2 Corintios somos consolados. En Gálatas somos hechos libres.
somos hechos libres. En Efesios somos vivificados. Todo esto es en Cristo. Todo esto es en Cristo. En Filipenses somos felices. En Filipenses somos felices. Y en Colosenses somos completos. Termine de apuntar esto ahí porque esto está precioso. Esto está precioso, precioso. Entonces, justificados en Cristo, enriquecidos en Cristo, consolados en Cristo, hechos libres en Cristo, vivificados en Cristo, felices en Cristo y completos en Cristo. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con lo que es Cristología. Recuerden, vamos a estar hablando, lea por favor el libro de Colosenses, definitivamente lea el libro de Colosenses, vuelva a leer esos versículos en Hechos, donde nos dice cómo crecía Jesús, pero enfóquese en los aspectos del crecimiento de la vida de Jesús, el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto espiritual y el aspecto social. Vaya pensando en qué características tiene una persona que está débil en una de esas, Y vamos a conversar de eso la próxima semana. ¿Por qué? Porque al hablar de cristología, no solo podemos ponérselo a él y dejarlo ahí, sino que tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Ya entendiendo todo eso, fíjense, aún se hace más fácil entender la salvación cuando entendemos estas cosas en la vida de Jesús y estas cosas en nuestra vida. Entonces se nos va a hacer más fácil entender la salvación y quizás, si Dios permite y si tenemos tiempo, nos metemos un poco en la respuesta o en la conversación de si se pierde la salvación o no. Ahora, escúchenme bien, por favor, escúchenme bien. No se concentre solo en esa pregunta, porque si no me va a dejar a un lado todas las otras cosas. No, la tarea es esas 4 cosas en la vida de Jesús aquí en la tierra, leer el libro de Colosenses porque es muy cristológico, vamos a ver algunos aspectos de eso y por favor, entonces, si nos da tiempo, tocamos lo demás. Voy a detener la grabación y luego vamos a contestar algunas preguntas. Permítame. Gracias por haber estado con nosotros en esta grabación, introducción a Cristología. No se pierda los otros videos también y manténgase conectado hasta que la misión sea cumplida.